Bien. Bueno, comienzo con el tema. Para ser sintético y hacer un uso más eficiente del tiempo, decir que el objetivo de este trabajo es revisar cuáles eran las hipótesis de conflicto que manejaba la Armada Argentina en la década del 20, es decir, posterior a la Primera Guerra Mundial, a partir de cierta documentación que está dispersa digamos, en los repositorios, en los archivos de la Armada Argentina, puntualmente en la Museo Naval de la Nación, donde está la donación de Omar García. Dentro de esa donación hay un documento que es muy útil, que es muy interesante, que se llama Estudio Comparativo del Poderío Naval Sudamericano, y ciertos informes reservados que se encuentran en el Departamento de Estudios Históricos Navales en Casa Amarilla. ¿Por qué este trabajo? Porque las hipótesis de conflicto, bueno, son un tema muy trabajado por las ciencias sociales y otro tipo de estudios especializados, muy también enfocado en lo que fue la carrera armamentista del principio del siglo XX. Pero cuando uno empieza a progresar, sobre todo en el caso de la Armada, me animo a decir que es una de las instituciones militares menos trabajadas en el siglo XX. Es una rama que fue muy trabajada en el siglo XIX, por contextos obvios, sobre todo en contexto de guerra de independencia, guerra de Brasil, pero muy poco trabajada como institución en los primeros 40 50 años del siglo XX. Y lo interesante de estos estudios es que muestran con detalle cuáles eran las preocupaciones de la Armada Argentina en esos años, cuáles eran las continuidades y rupturas con otros planes de guerra o planes de operaciones previos, y también arroja mucha luz sobre el desarrollo orgánico de la institución en los 30 y en los 40. Entonces ahí, digamos, está la originalidad o el aporte del trabajo. ¿Y qué puedo decir sobre eso para ir un poco, digamos, al punto, a la cuestión? La Armada Argentina en los 20 manejaba tres hipótesis básicas. La primera, que es, bueno, tal vez la más revisada, es la hipótesis de guerra con Brasil, o la hipótesis de conflicto con Brasil. La segunda, la hipótesis de conflicto con Chile. Y la tercera es una hipótesis de conflicto con una coalición formada por la sumatoria de Brasil, Chile y Uruguay. Si Uruguay no era considerado un rival en términos militares, por falta de equipos, por el reducido número de su escuadra, pero sí como un factor geopolítico importante en el caso de un conflicto contra una coalición. Además está a decir que será el peor escenario posible para la Armada Argentina en los 20. La documentación dice, un poco parafraseando las fuentes, que un combate contra una coalición de estas tres naciones resultaría en la destrucción total de la flota argentina. Entonces, también encontramos en los informes de que se necesita un gran trabajo diplomático y de política exterior y de agenda internacional para evitar ese escenario a toda costa. El mejor escenario para la Armada Argentina es un combate individual en una batalla resolutiva, como decía la doctrina, un poco la teoría de la guerra en esta época. La Armada Argentina en los 20 está muy influenciada por el pensamiento de Mahan, eso es algo muy conocido. Si bien hay otras ideas que giran también en algunos círculos navales, como la teoría francesa, la Jeune École, pero la teoría de Mahan es la principal. Y de esa teoría se obtiene, o digamos, se toma este punto de la batalla resolutiva. Entonces hay que enfrentar a la escuadra de Chile o a la escuadra de Brasil en una batalla decisiva y destruirla completamente, para después de ahí tener el dominio marítimo. La cuestión que lleva a estos estudios es que la Armada Argentina en los 20 ya no considera que tiene superioridad sobre sus rivales. Después de la carrera armamentista con Chile, que termina con los Pactos de Mayo de 1902, la Armada tenía superioridad, es decir, se considera, hasta 1904, cuando Brasil adquiere sus acorazados tipo Dreadnought, se considera el primer poder naval sudamericano. Cuando Brasil incorpora los acorazados y otros buques, sobre todo destructores, Argentina pierde momentáneamente esa supremacía y la vuelve a recuperar cuando adquiere sus propios acorazados, Moreno y Rivadavia, y sus destructores. Es decir, si bien Argentina incorpora pocos buques por cuestiones de requisiciones durante la Primera Guerra Mundial y cierra el mercado mundial de armamentos, en cuestiones de tonelaje, modernización y poder de fuego, tiene la superioridad. Cuestión es que cuando termina la Primera Guerra Mundial,
ya empezando en los 20, esa superioridad no es tan clara. Entonces, si digamos, el modus operandi principal es una batalla resolutiva, pero yo ya no tengo la superioridad clara, ahí vienen los estudios. Los estudios básicamente es qué debería comprar, a quién, de qué tipo, qué unidades adquirir para recuperar esa superioridad. Y cuáles serían los posibles escenarios en caso de guerra con Chile, Brasil o la coalición. ¿Cómo sería esa guerra? ¿En qué teatros de operaciones? ¿Bajo qué condiciones? Yendo un poco ya a la fuente para comentarles más o menos qué resumen o qué contienen, básicamente se podría decir lo siguiente. La Armada de Brasil es muy numerosa, pero es antigua. El Estado Mayor General de la Armada considera que la Armada brasileña es mayoritariamente antigua, anticuada, los elementos tienen poco radio de acción, no es un factor a considerar. Irónicamente, ¿qué es lo que más teme la Armada Argentina de Brasil? La Marina Mercante. El Brasil en estos años tenía la primera Marina Mercante de Sudamérica, más de 170 unidades, más de 170 buques. Además está decir que Argentina no tenía Marina Mercante de bandera, prácticamente todo su comercio se manejaba por cabotaje extranjero o por líneas marítimas extranjeras. Y se temía que esos 170 buques, esa gran cantidad de buques, sea usado en operaciones de corso, en operaciones de transporte de tropas a puntos distintos del país. Entonces se temía mucho eso, y que eventualmente colaboren en un bloqueo marítimo. El bloqueo del Río de la Plata era el peor escenario en una guerra con el Brasil, un poco repitiendo lo que ocurrió en la guerra del Brasil, entre 1825 y el 28. Otra cosa que Argentina consideraba muy cerca, de manera muy cautelosa, era la gran cantidad de efectivos y la gran cantidad de recursos humanos que tenía el Brasil, que consideraba que eso era un factor a considerar. Del lado de Chile, Chile era una armada más pequeña que la brasileña, también tenía varios elementos anticuados, pero tenía una serie de destructores muy modernos, y sobre todo tenía un acorazado super dreadnought, es decir, un acorazado monocalibre, pero con un calibre mayor que los buques promedio, y ese sería el núcleo de batalla principal y el núcleo a considerar. Pero era un núcleo muy pequeño, y en condiciones normales la Armada Argentina se impondría en un enfrentamiento. Otra cosa que tenía Chile y Brasil eran submarinos. Argentina no tenía submarinos, Argentina incorpora sus primeros submarinos en el 33, los Tarantinos. Pero los submarinos de Brasil y de Chile tienen poco radio de acción, son antiguos y tampoco son un factor a considerar. Lo interesante del documento, entonces, no es que la Argentina teme al poder militar de sus rivales, sino a la forma en que se desarrollaría la guerra. Y ahí voy, en esa segunda parte. ¿Cómo sería la guerra con el Brasil? Bueno, Argentina considera que tiene que dar el primer paso, tiene que tomar la posición agresiva, tiene que evitar que Brasil se acerque a las costas argentinas y que se acerque al Río de la Plata. Sí, el combate tiene que hacerse lejos, el combate tiene que hacerse en un lugar donde no exista peligro. ¿Dónde se desarrolla el combate? Bueno, el lugar principal será el sur de Brasil. La Armada Argentina considera que no tiene radio de acción para dirigirse al norte, a los puntos más al norte del país, y que solo puede hacerlo en el sur. En ese contexto, la Armada debería enfrentar siempre y cuando tenga la superioridad incontestable sobre Brasil. Hasta el momento, como les comentaba, no es tan clara esa superioridad. Mientras eso no ocurra, la Armada tiene que mantenerse cerca del Río de la Plata, cerca de sus bases, y tratar de esperar el momento. O tomar una posición más cerca ya de la Yuna de Gol, de ir, destruyendo de a poco con unidades menores a la escuadra brasileña hasta que el número sea más favorable, o crear alguna condición que le otorgue algún tipo de ventaja. El caso de Chile es mucho más complejo, también me animo a decir que es mucho más interesante. Muchas cosas de los planes de guerra, o digamos de estos planes de la Armada, o más que dicho planes de estos ejercicios, estos análisis que hace el Estado Mayor de la Armada, se repiten en los 70, en la cercanía de guerra entre Argentina y Chile, son muy interesantes. Resumiendo, la Armada tomaría la posición agresiva, entraría al Teatro Marítimo de Chile, buscando a la escuadra chilena para derrotarla en una gran batalla. La cuestión es que la gran cantidad de islas
caletas, bahías, fondeaderos, la geografía del lugar, hace propicio digamos, al teatro marítimo chileno para las emboscadas, para la superación de pequeñas unidades haciendo guerra de guerrillas, que eventualmente desgastarían la Armada Argentina. Ese era, digamos, un muy mal escenario, digamos, una condición que será muy negativa. ¿Por qué? Porque si considera que los buques argentinos, principalmente los acorazados, el Moreno y el Rivadavia, que son lo más moderno que tiene Argentina para poner en el frente, junto a 4 destructores de fabricación alemana, digamos, son un núcleo muy pequeño, no tienen protección. A Argentina le faltan cruceros, le faltan elementos de exploración para poder adelantarse a esas emboscadas. Los otros buques de la Armada ya no tienen radioacción para ese frente. Serían más elementos auxiliares o con otras funciones. El núcleo de batalla principal son los acorazados y estos 4 destructores. La cuestión es, ¿qué ocurriría si eventualmente se produce esa guerra de guerrillas y la Armada Argentina ya no tiene esa superioridad? Pierde algunos destructores, pierde algunos de los acorazados. ¿Por qué? Porque el elemento a temer es el superacorazado Almirante Latorre, el superacorazado que tiene Chile, a lo que Argentina planea derrotar usando elementos combinados, los 2 acorazados argentinos más los 4 destructores. El tema es que si yo ya pierdo esa superioridad, ya la balanza no es tan clara. Si Argentina eventualmente es derrotada por Chile, los informes dicen que Chile cruzaría el lado argentino, y ahí viene digamos, lo peor, el escenario más negativo. Dada digamos, la rivalidad y los conflictos limítrofes, nada evitaría que Chile tome territorio en la Patagonia y eventualmente ocupe Comodoro Rivadavia, bastión petrolero, sobre todo en esta época. Si bien los buques de la Armada prácticamente todos funcionaban a carbón, la industria argentina dependía, la energía dependía muchísimo ya del petróleo, es decir, se empieza a vislumbrar como una energía fundamental, estratégica. Entonces, a diferencia del caso brasileño, el caso de Chile contempla ocupación territorial. Sin los buques, sin la escuadra, Argentina no podría transportar a tiempo elementos argentinos para hacer frente a esos escenarios. Entonces, este es un poco el panorama. El caso de Uruguay simplemente entra en la balanza como un factor estratégico, un factor geopolítico. Si Uruguay está del lado de una coalición, eventualmente podrían los buques usar sus bases, su geografía para hacer la guerra más cercana a la Argentina, pero no por los elementos que tenga Uruguay en sí. A esta respuesta, a esta cuestión, la Armada elabora varios planes de armamentos. No voy a profundizar mucho acá porque sé que hay uno de mis compañeros que va a hablar de las leyes de armamentos, pero ese es un tema que yo había trabajado, algunas cosas las puedo relacionar con este tema. Argentina elabora varios planes de armamentos, desde el más completo, el más ambicioso y el más extensivo, hasta el más pequeño. Lo irónico es que Argentina termina eligiendo el plan de emergencia, el plan mínimo, que solamente le da una pequeña ventaja sobre sus rivales. Es decir, volvemos al escenario original. Argentina no puede combatir contra una coalición y esa superioridad no es tan clara, es apenas visible. Ese plan se contempla en varias partes. Primero es modernizar los buques. En ese entonces las marinas de Brasil y de Chile ya habían modernizado sus acorazados con nuevos directores de tiro. Los buques argentinos todavía utilizan los sistemas de tiros de preguerra y otros tipos de modernizaciones, sobre todo la propulsión y la adaptación de las máquinas de los buques al consumo del petróleo. Y después la otra parte de este plan es el equipamiento, incorporar unidades. Lo interesante también es que estos planes entonces contemplan las enseñanzas de estas hipótesis de conflicto y también las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial había revelado el poderío y la vigencia que tiene la guerra del bloqueo. Y Argentina tenía en su haber las experiencias del siglo XIX, pero la Primera Guerra Mundial muestra que la guerra del bloqueo digamos, está más vigente que nunca, sobre todo por lo reviso para tenerlo fresco, ¿no? El bloqueo naval británico para ahogar económicamente a Alemania y sus aliados, y también la guerra submarina que hace Alemania, tratando de aislar a las islas británicas y ahogar económicamente a los aliados. Y como Argentina, sobre todo en esta época, en medio del modelo exportador, entendiendo que granos y carnes, los productos primarios, son la riqueza de la nación, no puede permitir bajo ningún concepto estar bloqueada y evitar, digamos, que le imposibiliten a sus buques llevar y traer las mercaderías. Argentina
sus principales ingresos son la venta de carnes y granos y los ingresos por importaciones, los ingresos aduaneros. Entonces, una guerra de bloqueo es la ruina económica del país. Estos planes se terminan haciendo, y ya cierro, los planes de emergencia, planes mínimos. ¿Por qué se hacen los planes de emergencia mínimos? Por varias cuestiones. Las menciono, no hay tiempo de desarrollarlos. No solamente falta de voluntad política, es muy interesante poner que fue muy difícil lanzar las leyes de armamentos en esos años, por varias cuestiones. Entonces es una cuestión política, pero también es una cuestión económica. Durante los años 20, luego de los tratados de limitación de armamentos, los buques que están disponibles son muy caros, es decir, el costo es muy elevado. Al principio son económicos, las armadas intentan, digamos, desligarse, reducir sus armadas por los tratados a los que están comprometidas, pero eventualmente cuando llegamos ya a la segunda parte de la década del 20, eso ya está saldado y los buques remanentes son buques caros, son buques que tienen su costo. Y la Argentina además tenía otra condición que hace más caro la cuestión, es que necesita buques a la carta, buques a pedido, porque Argentina, y esto lo dicen los informes, no puede comprar buques producidos para armadas europeas. Según el teatro europeo, básicamente el Mar del Norte o el Mediterráneo, y los radios de acción más cortos que tienen las armadas europeas. Las fuentes dicen, los europeos tienen sus enemigos al lado, son todos vecinos. Nosotros, si bien tenemos nuestros países vecinos como rivales, están mucho más lejos, son muy distantes. Entonces nosotros necesitamos un buque a la carta, un buque a pedido, que tenga gran radio de acción, mucha autonomía, y sobre todo que tenga una construcción fuerte para aguantar, me permito la palabra, para resistir el duro teatro de operaciones como es el Atlántico Sur. Y para cerrar, ¿por qué uno dice falta voluntad política? No solamente es una cuestión del gobierno, sino a nivel poder ejecutivo, sino también es por la influencia política que ya tiene para entonces, digamos, mejor dicho, el clima político que tiene entonces la Armada Argentina. La Armada Argentina ya a fines de los 20, principios de los 30, está muy atravesada por cuestiones políticas y esas propias rencillas, esas diferencias, esas rivalidades entre distintos grupos de oficiales también echan por tierra estos planes de armamentos más extensos y llevan al plan de emergencia final, al plan de emergencia o al plan más reducido. Muchísimas gracias.